Importancia de la democracia participativa, parte 5. Participación, democracia y orden social. ¿Para qué más participación? ¿Para qué la democracia? Lejos de ser ideales normativos que debemos perseguir, la democracia y la participación son auténticos pilares del orden social que garantizan la posibilidad de que cesen los conflictos o que al menos los conflictos existentes se tramiten de forma pacífica. Pretendemos en este apartado justificar la idea de que una profundización sobre la participación democrática en nuestro país será el camino indicado para cesar la violencia política que ha aquejado a nuestra sociedad. La historia de Colombia ha estado constantemente atravesada por una multiplicidad de problemáticas que han impactado el desarrollo y el progreso de la nación. Violencia política, grupos insurgentes, narcotráfico, corrupción, insurgencias, bandas criminales, etc. La constante de todos estos procesos es la presencia de la violencia como factor determinante de las relaciones sociales en el país. Efectivamente, desde inicios de nuestra vida republicana, el país ha vivido en un constante conflicto que ha imposibilitado el desarrollo desde múltiples perspectivas. Si durante el siglo XIX Colombia se mantuvo en medio de una constante de guerras y conflictos violentos, el siglo XX no es la excepción. Y si la violencia entre los principales partidos políticos caracterizó la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad estará caracterizada por una violencia política que ha enfrentado al Estado con diversos grupos insurgentes, así las cosas no es descabellado el diagnóstico que refiere que uno de los principales problemas que tenemos que resolver es el de la violencia política. Desde las guerras por la conquista y la colonia, en los orígenes de la historia del país, podría narrarse la historia patria como una sucesión de conflictos. Las guerras de independencia, que duraron más de 15 años y se extendieron por toda la geografía nacional, dieron paso rápidamente a las 9 guerras civiles que estuvieron en los orígenes de la joven república. La Guerra de los Supremos, que enfrentó a los militares que eran partidarios del general Santander con los partidarios del libertador Simón Bolívar. La Guerra de 1851, que iniciaron los conservadores que se oponían al gobierno liberal de José Hilario López. El conflicto que lideró Tomás Cipriano de Mosquera contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. La guerra de 1876-1877 fue de los conservadores contra el gobierno liberal. La guerra civil de 1885 de los liberales contra el régimen conservador de Rafael Núñez. La guerra de 1895 de los liberales contra el gobierno conservador y la guerra de 1899 a 1902 llamada la de los 1000 días. Pero además de esta conflictiva vida política del siglo XIX, el mismo siglo conoció el denominado periodo de la violencia que durante la cuarta y quinta década del siglo asoló al campo colombiano. El final del siglo XX será testigo de la guerra y violencia insurgente, narcoterrorista y paramilitar que aún perdura en el país. En síntesis, solamente durante breves periodos la sociedad colombiana ha experimentado las ventajas de la paz y la ausencia del conflicto. Sin embargo, conviene hacer esta claridad, no nos hemos referido enfáticamente al concepto de violencia política, y bajo este concepto no nos estamos refiriendo a cualquier fenómeno de violencia. Si bien existen diversas formas de violencia que hacen presencia en nuestra sociedad, como la violencia intrafamiliar, la violencia cultural, la violencia económica, la violencia política se diferencia de todas las demás en tanto es causada por diferencias ideológicas o por la competencia política entre distintas facciones por el poder político. Así las cosas, no toda violencia es violencia política. Cuando se hace una revisión de la historia del país, podemos evidenciar que la violencia política ha sido una constante de los inicios de la vida republicana con la Guerra de los Supremos, que supuso una lucha entre los generales y altos mandos militares que comandaron las guerras por la independencia, pasando por la Guerra de los 1000 días, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el exterminio de la Unión Patriótica, entre otras. Podemos suponer que la violencia ha sido en nuestro país un medio a través del cual las distintas facciones políticas tramitan sus diferencias, buscan imponerse y a la vez la utilizan como instrumento para acceder o conservar el poder político. Por supuesto, no estamos desestimando la magnitud de las otras violencias que ocurren en el país. La construcción de una verdadera paz implicará que se desactiven todos los nichos donde la violencia tiene lugar,
sobre todo cuando en la actualidad evidenciamos que gran parte de las víctimas de la violencia son los ciudadanos mismos que se agreden entre sí en lo cotidiano de la vida. Pese a ello, es notable que gran parte de la historia de Colombia ha estado asignada por la violencia política entre distintas facciones ideológicas y partidistas, santanderistas contra bolivaristas, liberales contra conservadores, facciones de izquierda contra el Estado de facciones de derecha, contra partidos de izquierda, etc. Así podríamos señalar que el principal reto democrático está en desactivar la violencia como un mecanismo de competencia política, abriendo la participación política a la pluralidad de fuerzas existentes. La participación se constituye entonces en una alternativa de desactivación de la violencia política, posibilitando que todas las facciones ideológicas y partidistas puedan hacer parte del debate público sin que medie entre ellas la violencia como instrumento de competencia. La Constitución de 1991, desde sus orígenes, se propuso la idea de abrir el sistema político a otras fuerzas que querían participar de la política, más allá de los partidos hegemónicos, desde el periodo presidencial inmediatamente anterior a la nueva Constitución. Durante la presidencia de Virgilio Barco se venía negociando la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19, el Quintín y el EPL, que en el contexto de la negociación exigían al gobierno que les permitieran hacer política sin necesidad de pertenecer a los partidos políticos tradicionales. Pero fue solo hasta 1990, en el contexto de la presidencia de César Gaviria, cuando fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Constituyente, que se les dio participación con voz pero sin voto a 4 representantes del Ejército Popular de Liberación, EPL, y del movimiento armado Quintín-Leam. Por supuesto, también fue clave la participación de los exmilitantes del M-19 en la formulación de la nueva Constitución, dado que ya habían hecho la transición a la democracia después de la entrega de armas. Así, la nueva Constitución buscó abrir espacios democráticos para nuevas expresiones políticas. No se trataba solo de abrir espacios para los excombatientes de grupos insurgentes, sino a la vez ampliar las posibilidades para que líderes de distintos movimientos sociales pudieran hacer política y participar con independencia de los partidos políticos tradicionales. En esa dirección, la Constitución de 1991 pretendió abrir los espacios de participación al interior de la sociedad, buscando fomentar la construcción del Estado por parte de la ciudadanía, pero a la vez abriendo la posibilidad a que diversos sectores distintos a los partidos tradicionales incursionaran en la política misma.